Conversamos con Juan Manuel Santos, quien fuera hasta hace poco presidente de la República de Colombia, el presidente de la paz y que le valió, por supuesto, el Premio Nobel de Paz. Un gusto que esté conversando con la televisión cubana y que acceda a intercambiar consideraciones sobre lo que ha sido este proceso de paz antes, durante y ahora en esta etapa tan compleja de la consolidación y la implementación. Bienvenido. Muchas gracias y les agradezco mucho esta oportunidad. Presidente, lo contactamos en este minuto sobre todo porque hay un cierto enrarecimiento en las relaciones entre Cuba y Colombia, por supuesto con la nueva administración de la cual usted pues no tiene voz ni voto, pero bueno, tiene toda una experiencia acumulada de sus dos mandatos y del papel que jugó en la paz que ha logrado conseguir Colombia con ese acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con las FARC, la más grande guerrilla del país en su momento y hoy un partido político. En su experiencia en este proceso, queremos hablar del papel de Cuba. ¿Usted considera que en algún momento Cuba fue parcial? ¿Tuvo algún privilegio, algún tipo de favoreció de algún momento a los negociadores de la guerrilla por encima de los negociadores del gobierno? No, Cuba y Noruega cumplieron un papel muy constructivo, muy positivo, donde todo lo contrario, lo que quisieron fue siempre ayudar a que se llegaran a algunos acuerdos. Eh, y cuando había dificultades, se les invitaba o ellos por iniciativa de los países, porque también estaban acompañando el proceso de Chile y Venezuela, pero los garantes eran Noruega y Cuba. Y creo que cumplieron un papel muy positivo y ayudaron mucho en un proceso que nadie pensaba que era posible y sigue posible. ¿Usted recuerda algún ejemplo concreto de esos momentos difíciles en la mesa de La Habana que casi más de una vez estuvo a punto de levantarse cuando tuvo esos impas bastante largos? Sobre todo yo recuerdo el tema de justicia para la paz, justicia transicional, pero hubo otros momentos con hechos puntuales de la guerrilla que la mesa tambaleó un poco. ¿Cómo valora en esos ejemplos concretos el papel determinante o no de Cuba y por supuesto de Noruega, pero nos interesa el papel de Cuba? No, momentos difíciles en una negociación tan difícil, pues fueron muchísimos, muchísimos momentos donde las dos delegaciones se enfrentaban, amenazaban con levantarse la mesa, habían desacuerdos y ahí es donde los garantes cumplían un papel muy específico y muy constructivo. Eh, no le puedo dar un ejemplo concreto porque hay muchísimos ejemplos, pero usted menciona, por ejemplo, el tema de la justicia, que era uno de los temas más complejos, eh, tal vez el que más tiempo se llevó y más dificultades tuvo. Al fin y al cabo, un proceso de paz, eh, la, la decisión más importante es dónde traza uno la raya entre justicia y paz. Y en ese momento pues, tuvimos muchos desacuerdos con la guerrilla hasta que finalmente logramos ponernos de acuerdo y fue la primera vez que yo viajé a Cuba y donde me encontré por primera vez con el comandante de las FARC, eh, con Rodrigo Londoño, en Cuba, y fue cuando firmamos el acuerdo sobre justicia. Eso fue cuando yo creo que se envolvió todo el proceso, porque ese era el punto fundamental. Acaban de pasar, de cumplirse los 4 años de esa fecha que usted dice, fue el 23 de junio del año 2016, cuando Santos y Timochenko se estrecharon la mano con la conciliación y la ayuda mediadora de Raúl Castro, y esa foto pasó a la historia indudablemente como un símbolo de paz. Yo me acuerdo de Raúl Castro, nos agarró de la mano y prácticamente nos obligó a darnos la mano, pero antes de esa reunión nos había dejado solos a, a Rodrigo Londoño y a mí, primera vez que nos veíamos, y la verdad que fue una reunión bastante interesante y que rompió mucho el hielo, porque comenzamos a hablar sobre el compromiso de ambos
para lograr la paz. Y yo recuerdo que yo le dije, mire, comandante, usted y yo a partir de este momento estamos en la misma barca y remando en la misma dirección, que es la dirección de la paz. Vamos a tener muchos enemigos, vamos a tener muchos obstáculos, pero si usted está comprometido, yo estoy comprometido y tenemos que sacar esto adelante. Eso fue la conversación que tuvimos, la primera, porque Raúl Castro nos empujó ahí en una sala y se fue, y nos dejó solos. ¿Valió la pena que Raúl hiciera eso? Yo creo que sí, porque ahí eh, se generó algo muy importante en cualquier negociación, que es una química positiva, una confianza mínima entre dos personas que estábamos en bandos totalmente contrarios y para llegar a los acuerdos, ese mínimo de confianza y esa química personal es muy importante. Bueno, se pone a hablar de lo que ha pasado después del acuerdo firmado. Usted apenas estuvo unos pocos meses en la presidencia para la implementación de los acuerdos, ahora hay otra gestión asumiendo, pero su valoración de todo lo que se ha hecho, de lo que falta por hacer y inevitablemente como una frase que es un poco manida, pero que da una visión. ¿El vaso está medio lleno o medio vacío? Pues mire, este acuerdo fue el más ambicioso que se haya firmado en la historia. Un acuerdo que tiene un alcance mucho más allá de lo que generalmente acuerdos de este tipo tienen, que es simplemente el desarme, la reincorporación de la insurgencia a la vida civil y algunos tienen un elemento de justicia, pero este no, este acuerdo fue mucho más allá, por eso le dimos 15 años para que se cumpliera. Por ejemplo, tenemos unos planes de desarrollo en las zonas que fueron afectadas por la guerra durante tanto tiempo para que la población de esas zonas tenga un mínimo nivel de vida. Y esos planes fueron negociados con las comunidades. Eso es algo que también fue de sui generis. O sea que fue un acuerdo muy ambicioso. Y yo diría que en la parte normal de los acuerdos se cumplió y se cumplió muy rápidamente. Es en la entrega de armas, en la incorporación a la vida civil, a la vida política y la creación de las instituciones que van a estar encargadas de la implementación del acuerdo. Eso se surgió con bastante rapidez. El nuevo gobierno pues fue muy reacio al acuerdo. El presidente Duque y su partido fueron muy críticos del acuerdo, pero nosotros dejamos el acuerdo blindado jurídicamente. La Corte Constitucional emitió un fallo donde dice que en los próximos 3 gobiernos no pueden emitir ninguna, ni aprobar ninguna ley o ningún decreto que vaya en contra del cumplimiento de los acuerdos. Eso es algo muy importante porque jurídicamente estamos blindados. Y pues ha faltado eh, voluntad política en acelerar aspectos como los planes de desarrollo, aspectos como la sustitución de cultivos ilícitos en forma voluntaria, eh, inclusive el cumplimiento de un aspecto concreto que es la creación de unas circunstancias especiales para que estas zonas sean representadas en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Eso falta todavía, pero yo espero que con la presión de las naciones de estas zonas, con el dato constitucional, la presión de la opinión pública internacional, siga avanzando y que avance con más velocidad. Entonces es optimista. Yo sí, yo soy optimista porque la guerrilla, las FARC, no van a volver al monte. Hay unos disidentes que se regresaron
por diferentes razones. Eso siempre sucede en todos los acuerdos, pero el grueso de los miembros de las FARC están comprometidos con el acuerdo, están comprometidos con lo que prometieron de dejar las armas y están reincorporándose a la vida civil. Eh, Hemos tenido dificultades, se han infortunadamente asesinado algunos de sus miembros, pero en términos generales yo sigo optimista. Hoy en día el acuerdo está siendo cada vez más valorado porque fue un acuerdo muy vilipendiado, muy atacado con mentiras, con toda clase de desinformación. Y la gente poco a poco se ha dado cuenta que era un buen acuerdo, que era un acuerdo que a Colombia le convenía y por eso yo, con todas las dificultades, sigo siendo optimista. A mí me llama la atención que el punto que más tiempo logró en acordarse en La Habana, que fue el de justicia, y hablamos sobre el tema, ha sido el que más rápido se ha comenzado a implementar y los que menos tiempo llevaron de discusión, reforma agraria, sustitución de cultivos ilícitos, la reforma política, la reforma electoral, pues todavía están un poco detenidos. ¿Encuentra contradicción como yo en esto? Eh, lo de la justicia, efectivamente se creó el mecanismo, se creó el tribunal especial y está funcionando y lo que la gente está esperando es que comiencen los fallos. Todavía no ha habido fallos formales. La Comisión de la Verdad está funcionando bastante bien. La unidad de búsqueda de los desaparecidos también está funcionando y eso creo que va funcionando bastante bien. Y usted tiene razón. Tenemos que darle mucho más velocidad a algo que no era para las FARC, que era para el país, que País. era la, la, el desarrollo rural. Nosotros llevamos 200 años en Colombia desconociendo el campo y allá es donde está concentrada la pobreza, el subdesarrollo. Y lo que tenía este acuerdo era una reforma rural, eh, unos planes ambiciosos para llevarle desarrollo a estas zonas. Y eso ha faltado. Pero la sustitución de cultivos ilícitos, pues ha tenido la oposición, inclusive algo insólito. Estados Unidos dice que no puede financiar eso porque los campesinos los consideran como parte de las FARC y las FARC siguen siendo parte de lista de terroristas, a pesar de que ya han entregado las armas. Entonces, por un lado, le exigen a Colombia que luche contra el narcotráfico y que luche contra los cultivos ilícitos, pero por otro lado, frenan la financiación a esa transición de los cultivos ilícitos a cultivos lícitos. Y otra cosa muy importante, la única forma, y eso está comprobado, que los campesinos van a dejar de cultivar coca es si les dan una alternativa. Ellos no van a permitir que sus hijos se mueran de hambre y si no tienen alternativa, pues los narcotraficantes los van a utilizar para cultivar coca. Ahí el gobierno y la comunidad internacional deben hacer un esfuerzo mucho mayor para que ese punto del acuerdo se cumpla a cabalidad. Usted ha tocado dos temas interesantes que dan pie a mi próxima pregunta. Estados Unidos y terrorismo. Acaba de la administración estadounidense de Donald Trump incluir a Cuba en una lista de países que según Washington no coopera plenamente con el terrorismo. Y el pretexto es que hay guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en La Habana que el gobierno colombiano de Iván Duque ha catalogado de terrorista. Mi pregunta es, ¿usted considera que Cuba es un país terrorista, que aquí se defiende o se practica el terrorismo? Mire, yo de una declaración, una entrevista, yo me he mantenido muy al margen de la política, pero a raíz de ese tema, di una entrevista a un medio muy importante en Colombia y dije que me parecía totalmente injusto con Cuba, que Cuba lo que ha hecho es en los últimos años, en las últimas décadas, es ayudar a que desaparezcan los conflictos armados. Desde la época, en el caso colombiano de Pastrana, Cuba estuvo presente ayudando, eh,
Fidel, en su época, me acuerdo que hizo una declaración que la lucha armada ya estaba mandada a recoger. Durante la presidencia de mi antecesor, de Uribe, Cuba también ayudó, inclusive acogió en Cuba las conversaciones que tuvo el gobierno de Uribe con el ELN. Y qué hablar con mi gobierno. Lo que ha hecho Cuba es todo lo contrario. Lo que ha hecho Cuba es ayudar a que esos conflictos armados desaparezcan y ayudar a que se pueda conseguir una paz que a todos nos conviene. De manera que a mí me ha parecido muy injusto la inclusión de Cuba como un país que está cobijando, que está defendiendo el terrorismo por el hecho de que en este momento tengan a los negociadores del ELN que están allá porque el gobierno colombiano le pidió a Cuba que nos ayudara a esa negociación. Y el gobierno colombiano, el actual gobierno, pues los considera terroristas, pero eso no quiere decir que es que el gobierno cubano esté defendiendo el terrorismo, sino que el gobierno colombiano, perdón, el gobierno cubano tiene que cumplir con los protocolos que se firmaron eh, precisamente para que el ELN pudiese viajar a Cuba o a cualquier otro país. Los protocolos se tienen que cumplir y lo que está haciendo Cuba es cumpliendo con los protocolos. Usted firmó la paz con la FARC, pero comenzó el diálogo con el ELN, así que tiene conocimiento de causa de todo lo que está estipulado en la agenda para las negociaciones. ¿Puede someramente, sin entrar en muchos detalles y para que la opinión pública entienda, qué dicen los protocolos de ruptura y si Cuba está incumpliendo algo? No, los protocolos, y no es solamente el caso de Cuba, en cualquier proceso de paz, se firman unos protocolos para que si hay una ruptura de las negociaciones, si no hay éxito de las negociaciones, se le den las garantías a la insurgencia para que se devuelva a su país de origen, a su sitio de origen, porque de otra forma nadie iría a otro país a ninguna negociación si tiene el riesgo de que si esa negociación falla, los capturen ahí y los metan a la cárcel. Entonces, los protocolos se hacen precisamente para facilitar los procesos de paz. Y lo que hizo Cuba fue firmar unos protocolos como garante con Noruega. Noruega también lo firmó, con el ELN y con Colombia, el gobierno colombiano, para que en el caso de que se rompieran las negociaciones, se le dieran las garantías suficientes a la guerrilla, en este caso el ELN, para que se regresara a Colombia. Eso eran los protocolos. Vuelvo con el tema del optimismo hacia la paz porque me preocupa mucho la metástasis que está haciendo la guerra con las deserciones de algunos guerrilleros, sobre todo Iván Márquez. Me gustaría saber su opinión. ¿Le sorprendió que el negociador de la FARC volviera al campo, a la selva? Pues mire, sí me sorprendió, aunque siempre fue el más difícil de todos los comandantes frente al proceso. Y mi opinión es que Iván Márquez está otra vez donde está porque un sobrino de él está en Estados Unidos y está haciendo unas delaciones sobre supuestos negocios que tenía eh, la guerrilla y específicamente Iván Márquez después de haber firmado la paz. Entonces, lo que pasó con Sandrich, la captura de él, eso puso a Iván Márquez muy nervioso y yo creo que él se fue por eso. Con respecto al ELN, ¿qué salida usted ve? ¿Es optimista en cuanto a que pueda haber una solución diplomática con el ELN en un gobierno posterior? ¿Volverán a retomar las armas? ¿Cómo ve este proceso que ha quedado interrupto, un poco fallido? Pues mire, nosotros estuvimos a punto de firmar con ellos un cese al fuego y teníamos más o menos la agenda establecida.
el nuevo gobierno decidió que no quería continuar con esas negociaciones. Yo creo que esas negociaciones, si hay voluntad política, se pueden retomar y creo que un acuerdo es factible. Yo en eso soy también optimista, pero para bailar se necesitan dos. Y aquí lo que pasa es que ninguno de los dos en este momento tiene muchas ganas de bailar, pero eventualmente van a llegar a una mesa porque es la única forma de acabar con este conflicto con el ELN. Retomando el tema Cuba, ¿tanto se ha visto afectada la imagen Cuba en cuanto a su papel como garante, o se ha querido afectar, porque creo que Cuba tiene muchos amigos dentro de Colombia, expresidentes, senadores, organizaciones políticas y sociales que saben del papel de Cuba, pero evidentemente a nivel de gobierno ha cambiado la actitud, incluso a nivel de política exterior, estuvo también ese voto diferente en Naciones Unidas cuando del bloqueo se habla. Yo quisiera su opinión en cuanto a qué es más beneficioso, un acercamiento con Cuba, alejarla, cómo deberían ser las relaciones entre Cuba y Colombia. Yo, por la experiencia propia, puedo decir sin lugar a dudas que es mucho más favorable para todo el mundo un acercamiento, tener buenas relaciones. Es que acuérdense cómo estaba yo cuando yo llegué a la presidencia. No teníamos relaciones diplomáticas con Venezuela, no teníamos relaciones diplomáticas con Ecuador. Éramos un país casi que aislado en América Latina y establecimos puentes, diálogos sin necesidad de sacrificar nuestros principios. Teníamos diferencias, yo con Chávez tenía muchas diferencias, pero teníamos también muchos comunes denominadores. De manera que yo soy siempre partidario de mantener los diálogos, mantener las buenas relaciones y si hay diferencias, pues las diferencias como en cualquier matrimonio o cualquier amistad se pueden ir resolviendo amigablemente. Por eso siempre he sido partidario de acercamientos y de tener buenas relaciones. Presidente Santos, por último, para terminar, a ese sector que solo escucha el discurso del uribismo, el discurso del actual gobierno, si usted tuviera que hablarles de Cuba y de la integridad de la diplomacia, de las autoridades cubanas y por supuesto de la calidad del pueblo cubano, ¿qué le diría? Pues mire, no solamente a ellos, sino al mundo entero. Inclusive, eh, hay muchos mandatarios europeos que en este momento están pidiéndole a Cuba que se mantenga como garante del proceso de paz, que es lo que la comunidad internacional quiere, eh, porque a todos nos consta que el papel de Cuba es un papel muy constructivo y que es mucho mejor tener a Cuba ayudando a resolver los problemas, como ayudó a resolver el problema con las FARC, que tenerlo al otro lado, no sé si saboteando o por lo menos totalmente indiferente. Cuba puede aportar, Cuba puede ayudar y por eso es mucho más positivo tener puentes y una buena relación con Cuba. Muchísimas gracias, presidente Santos, por sus consideraciones, por sus opiniones, por su tiempo y le deseamos que se cuide mucho en esta crisis sanitaria global. A ustedes muchas gracias por esta entrevista. Placer.